Hola estudiantes, el objetivo de este video es conocer las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Bueno, primero me gustaría comenzar hablándoles sobre cómo podemos utilizar los instrumentos de recolección de datos. En primer lugar, nosotros utilizamos estos instrumentos para poder recolectar información, datos que nos pueden ayudar a responder nuestra pregunta de investigación. Pero estos instrumentos de hecho se pueden utilizar en dos momentos del proceso de investigación. Durante este semestre ustedes los van a utilizar para la sección del planteamiento del problema. Si ustedes recuerdan muy bien, ustedes cuando crearon la pregunta de investigación y objetivos, desarrollaron una justificación personal y racional. Van a escoger un instrumento, puede ser una observación, una encuesta, un cuestionario, un grupo focal, con el objetivo de justificar de manera racional el tema que ustedes escogieron. Para eso, diseñan el instrumento, lo aplican y van a analizar los datos que obtienen a través de este instrumento y así justificar su tema y por qué están investigando. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre la autonomía de mis estudiantes, yo quiero empezar planteando el problema en la sección de planteamiento del problema, justificando por medio de un cuestionario a mis 14 estudiantes. Desarrollé unas preguntas, por ejemplo 10 preguntas para conocer los hábitos de estudio, si utilizan algunas estrategias para estudiar, cuánto tiempo también trabajan de manera autónoma para estudiar en alguna clase. Entonces esto me ayuda a contextualizar mi problema o mi tema. También utilizamos los instrumentos de recolección de datos al final o durante la investigación, y esto va en la sección de metodología, porque yo voy a mirar los objetivos que quiero alcanzar y voy a tomar la decisión de utilizar tres instrumentos que me ayudarían a a obtener datos para poder responder la pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo investigación-acción y, y el proceso es como recuerden que la investigación-acción es circular, entonces estoy haciendo un proceso de implementación, una fase de implementación de 5 intervenciones en mi clase y puedo utilizar una entrevista, puedo observar mis clases o puedo generar un cuestionario para mis estudiantes. Entonces ahí ya tengo 3 instrumentos para poder recolectar datos. Me gustaría empezar hablando sobre las observaciones. Las observaciones me permiten reunir datos de manera natural, es decir, que en situaciones que están sucediendo en el momento, voy a tomar notas de lo que está ocurriendo. Estoy haciendo una revisión de una realidad y tengo una mirada fresca de lo que sucede y evito problemas de memoria, porque puede ser que yo estoy observando, pero si no anoto, puedo olvidar. Entonces es importante llevar un cuaderno para poder analizar esos datos luego. ¿Qué puedo observar? Entonces, según Morrison, en el 93 podemos observar un contexto físico que se refiere al ambiente, a la organización humano, por ejemplo, cómo se organizan las personas, si son en grupo, de manera individual, si se organizan por género, por clases, por regiones. Y también un contexto de interacciones que son, por ejemplo, si la interacción es de una forma natural, de una forma formal o informal. Las observaciones también pueden ser de diferentes tipos. Primero voy a hablarles de la observación estructurada, que es una forma sistemática para poder generar datos numéricos. Por ejemplo, yo quiero mirar el número de veces que los estudiantes hablan entre ellos. Entonces yo, por ejemplo, Pepito y Pepita están hablando y hablaron 3 veces. Entonces yo marco con rayitas 3 veces. Entonces yo puedo hacerlo de manera estructurada. Semiestructurada es que yo tengo una agenda, un objetivo de lo que quiero observar, pero es un poco más narrativo. O sea, describo, por ejemplo, que están hablando, Pepito y Pepita están hablando de tal tema, o utilizan un vocabulario formal o informal. Y sin estructura es que no se sabe qué va a observar. Usualmente esta se utiliza para poder plantear o escoger el tema de investigación. Entonces yo quiero investigar sobre las relaciones interpersonales de mis estudiantes. Entonces yo voy y observo y empiezo a tomar notas de una
posibles interacciones. Ahora, lo que necesitamos decidir al momento de observar es cuál es el foco, cuál es el objetivo de la observación, la frecuencia. Voy a observar en cuántas veces a la semana, cuántas veces durante el mes. Lo que constituye como evidencia, por ejemplo, si estoy mirando la organización de un salón de clase, entonces debo hacer dibujos de la forma como se organizaron los estudiantes y los códigos, es decir, el número de interacciones, el vocabulario utilizado, dependiendo del contexto que tú estés observando. Recuerda que estamos hablando de un contexto físico, humano o de interacciones. Nuestro segundo instrumento es las entrevistas. En las entrevistas nos permiten que los participantes de nuestro estudio discutan y compartan interpretaciones del mundo, porque por medio de la entrevista tú puedes conocer cuál es la realidad de los participantes, expresar también puntos de vista sobre una situación específica. Y es un instrumento bastante flexible porque yo puedo grabar en audio o video la entrevista y poder analizar elementos verbales, no verbales, hablados o escuchados. Tenemos una estructura específica en la entrevista, puede ser algo controlada o puede ser una conversación día a día que tiene un propósito. Para una entrevista que tiene, las entrevistas tienen 3 propósitos. El primero es obtener información relacionada a conocimientos, preferencias, creencias y actitudes de los participantes. El segundo propósito de revisión es comprobar mi hipótesis, poder responder mis objetivos, alcanzar mis objetivos, responder la pregunta. Y recordemos que nuestra pregunta de investigación tiene 2 variables, X y Y. Entonces quiero identificar si estas variables son evidentes en las respuestas que dan los participantes. Pero cuando estamos creando las preguntas, estas preguntas no pueden ser sesgadas. ¿Recuerdan el ejemplo que les estoy dando sobre la autonomía? Yo no le puedo preguntar, ¿eres autónomo o no? No. Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué hábitos de estudio utilizas fuera del aula de clase? ¿Qué estrategias utilizas para poder estudiar? ¿Estudias o no después de la clase? Sí. Entonces no puede ser sesgado para que no podamos predisponer las respuestas porque no es ético. También debemos generar preguntas de lo general a lo específico. Y a veces, cuando estamos haciendo el proceso de la entrevista, las preguntas pueden cambiar dependiendo de la conversación. Tenemos diferentes tipos de preguntas y entrevistas, especialmente porque pueden ser informales. Las preguntas emergen en el momento, es decir, de manera natural. Estamos estableciendo como una conversación y por eso se generaron las preguntas. Hay también un tipo formal que ahí ya hay un bosquejo de preguntas. Yo ya tengo preparadas unas preguntas con un propósito específico, que esa es la que yo recomiendo. Y por último está la estandarizada, que son preguntas abiertas, tienen una secuencia específica y no se pueden cambiar. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que debemos considerar para las entrevistas? Entonces, debemos tomar nuestros objetivos y crear preguntas con base en los objetivos. Entonces, para poder diseñar nuestras preguntas, debemos considerar lo siguiente. Entonces, primero es el tiempo que le vamos a decir al entrevistado o al participante que se va a demorar respondiendo las preguntas. También debemos crear preguntas que reflejen lo que yo quiero encontrar, ¿sí? en mis objetivos. También debemos considerar al momento de crear las preguntas el vocabulario, si la persona conoce o no el vocabulario presentado ahí, el nivel de educación. No podemos crear preguntas ambiguas. No podemos crear preguntas de doble barrera, es decir, que estoy preguntando 2 cosas al mismo tiempo, y evitar suposiciones. Por ejemplo, vas a trabajar cuando te gradúes, ¿verdad?
¿sí? O sea, ese tipo de preguntas no se pueden utilizar. Ahora tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios tienen también un propósito con base en los objetivos de investigación. Busca responder la pregunta de investigación y pueden ser utilizados para poder justificar nuestra investigación. Recuerden que se pueden utilizar al principio para el planteamiento del problema. El procedimiento es, debemos conocer las características de la población, tener en cuenta el vocabulario, el nivel de estudio, la edad. Esos son elementos esenciales para poder crear el cuestionario. Y la creación de preguntas están todas relacionadas con el tema de investigación. Estoy siempre buscando cumplir uno de mis objetivos y no pueden ser preguntas sesgadas, deben ser claras. El número de preguntas es el ideal, teniendo en cuenta pues el tema escogido, el tiempo que tiene la persona. No van a ser un cuestionario de 100 preguntas, ¿sí? Es importante que sea conciso, claro, que vaya al punto, porque las personas usualmente tienen 15, 20 minutos para responder este tipo de cuestionarios, no pueden ser muy largos. Bueno, entonces la tarea es que vayan a Única Virtual, revisen el ejemplo que les compartí sobre observaciones, cuestionarios y entrevistas. Hay un ejemplo para cada uno de estos instrumentos y de tarea deben ver y leer la presentación sobre el grupo focal y también les incluí un ejemplo del grupo focal. Entonces, por favor, estén preparados para la próxima sesión.